Dos potencias sobrenaturales opuestas convergen rápidamente hacia la crisis suprema de todos los tiempos. Afectará drásticamente tu vida y a toda la humanidad. El fin de este mundo es inminente. ¿Qué se profetiza que ocurrirá a continuación? Ahora volvamos a la profecía. Necesitamos una actualización inmediata sobre los acontecimientos que cumplen la profecía bíblica. Ahora es urgente señalar en qué punto nos encontramos en los acontecimientos mundiales profetizados, especialmente ante las elecciones papales con 2 meses de diferencia y una nueva amenaza seria por parte de la Unión Soviética. ¿Qué significan exactamente estos acontecimientos para el futuro inmediato? Todo empezó hace milenios. Ahora está convergiendo rápidamente hacia el clímax cataclísmico de todos los tiempos. Estás viviendo en este supremo tiempo de crisis de toda la eternidad. Afectará gravemente tu vida y quizás a tu eternidad. Todo comenzó en la eternidad, más atrás de lo que tu mente puede abarcar, y conducirá a una futura eternidad feliz. Y aún así vivimos en el punto mismo de la crisis suprema. Todo comenzó con la existencia desde la eternidad de Dios y el Verbo. El Verbo se convirtió mucho más tarde, hace menos de 2000 años, en el Señor Jesucristo, pero Él siempre había existido, sin padre, sin madre, sin descendencia, sin tener ni principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Todas las cosas fueron creadas por Él. Dios creó todas las cosas, el universo y todo lo que contiene por Jesucristo. Efesios 3:9. Los primeros en ser creados fueron los ángeles. Los ángeles son seres espirituales compuestos de espíritu, inmortales, con vida inherente. Se crearon 3 niveles de ángeles. Ángeles ordinarios que no tienen alas, serafines y querubines, ambos con ellos. Los ángeles están en un plano superior al del hombre, y la creación suprema en la vida angelical eran los querubines, de los cuales solo 3 se mencionan en la Biblia. Uno de ellos fue el arcángel Lucifer. Mucho antes de la creación del hombre, Lucifer había sido puesto por Dios en el trono de la tierra para administrar el gobierno de Dios sobre los ángeles que entonces habitaban la tierra. Este Lucifer fue la obra maestra suprema del poder creativo de Dios. De hecho, al lado de Dios en superpoder. Pero Lucifer se apartó del gobierno de Dios y lideró a sus ángeles en la rebelión contra Dios. Como ejército invasor ascendieron al cielo de Dios, pero fueron rechazados de nuevo a la tierra. El nombre de Lucifer fue cambiado a Satanás el diablo. Sus ángeles se convirtieron en demonios. Luego, en su mayor plan maestro de todos, Dios emprendió la reproducción real de sí mismo a través del hombre. Dios creó al hombre a su imagen, forma y semejanza, para una relación especial con Dios. Pero Satanás llegó a Adán a través de Eva, su esposa. Adán siguió a Satanás rechazando el gobierno de Dios. Adán había sido hecho, al igual que Lucifer y los ángeles, un agente moral libre, con mente independiente y capacidad de libre elección. Por decisión y rebelión fatídicas de Adán, el mundo de Adán, descendiente de él, fue condenado a estar separado de Dios durante 6000 años, tras lo cual Dios decretó que Cristo debía venir a restaurar el gobierno de Dios a la tierra, estableciendo el reino de Dios con gobierno mundial. Satanás es un ser espiritual inmortal junto a Dios en poder sobrenatural. Cuando Adán no logró rechazar el camino de Satanás, sino que lo siguió desafiando a su Creador, quedó Jesús Cristo, el segundo Adán, para rechazar el camino de Satanás, derrotarlo y calificar para restaurar el gobierno de Dios.
Aquellos en Cristo que han recibido el don de su Espíritu Santo y han vencido a Satanás, deberán calificarse para sentarse con Cristo en el trono de la tierra por una resurrección que se avecina ante el inminente regreso de Cristo como Rey de Reyes. Dios, al sentenciar a Adán y su mundo, dijo, en efecto, «Id, formaos vuestros propios gobiernos, vuestras propias religiones, vuestra propia civilización». Satanás ha permanecido para engañar y así influir en toda la humanidad, salvo solo a aquellos pocos a quienes Dios ha llamado especialmente a una misión única en preparación para el reino de Dios. En este mundo, poco después del diluvio, un déspota humano, Nimrod, formó las primeras ciudades-estado del mundo. Su madre y esposa, Semíramis, fundaron una religión pagana influenciada por Satanás, de la que han surgido muchas religiones del mundo, engañado, con Satanás como el Dios de este mundo. Unos 6 siglos antes de Cristo, un tal Nabucodonosor conquistó otras naciones y estableció el imperio caldeo, Babilonia, como el primer imperio del mundo. Mientras tanto, Dios había llamado a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a salir de la esclavitud egipcia 430 años después de Abraham para convertirse en la nación de Dios en la tierra. No se les ofreció salvación espiritual. Su gobierno establecido por Dios se basaba en la ley espiritual de Dios, pero se rebelaron y fueron sucesivamente conquistados y capturados como esclavos, cautivos, primero por Asiria y más tarde Judá fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. A través del profeta Daniel, Dios se reveló a Nabucodonosor como el soberano supremo sobre todos. Nabucodonosor tuvo la oportunidad de estar bajo el dominio de Dios, pero así como Israel rechazó eso, Nabucodonosor también. Su imperio seguía la religión de misterios babilónicos. Dios dio profecías de los acontecimientos mundiales desde la época de Daniel hasta nuestro tiempo y justo más allá. El imperio persa sucedió al caldeo, luego el greco-macedonio de Alejandro Magno, seguido en el 27 a.C. por el imperio romano. El imperio romano tenía el dominio mundial durante la época del ministerio de Cristo. Jesucristo fundó su iglesia el año 31 después de Cristo en Jerusalén. Había formado a sus apóstoles originales, a quienes envió con su mensaje evangélico del reino de Dios, respaldado por la iglesia de Dios, imbuido del Espíritu Santo de Dios. Para el año 33 después de Cristo, el padre líder de la religión de misterios babilónicos, un tal Simón el hechicero, Hechos 8 del 9 al 24, afirmó falsamente el cristianismo y aplicó ese nombre a su religión. Entró en feroz oposición y persecución de la Iglesia de Dios y para el año 58 después de Cristo se aceptaba un evangelio falso y el evangelio de Cristo fue suprimido por el poder romano hacia el año 70 después de Cristo. La religión de misterios babilónicos, Apocalipsis 17:5, se convirtió en una religión basada en Roma, persiguiendo a los verdaderos creyentes cristianos. El imperio romano fue derrocado por bárbaros del norte en 476. Hubo un dominio semirromano por parte de vándalos, ostrogodos y érulos durante casi 200 años, pero los tres desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Mientras tanto, la Iglesia romana, que aún reclamaba el cristianismo y ahora conocida principalmente como Iglesia Católica Romana, había ganado prominencia y poder. En 554, su papa llevó a Justiniano, que gobernaba el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, a Roma para la resurrección del Imperio Romano
entonces conocido como el Sacro Imperio Romano, con los papas reclamando un dominio divino infalible sobre el Estado. Iglesia y Estado estaban unidos. La religión romana se imponía. Hubo altibajos en los picos continuos del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo, bajo el rey francés Carlomagno. Luego otro resurgimiento bajo el alemán Otón el Grande. Más tarde la dinastía austriaca de los Habsburgo, alcanzando su punto álgido bajo Carlos V, y finalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a su fin bajo Napoleón, quien encontró su Waterloo en 1814. Así, tal y como se profetizó, Apocalipsis 13:5, el Sacro Imperio Romano Germánico medieval continuó durante 1260 años, un día por año en la profecía. En 1935, Mussolini había conquistado Etiopía junto con Eritrea, Somalilandia italiana y Libia. Mussolini, tras haber acordado un concordato con el Vaticano, proclamó la resurrección del Imperio Romano. Era un imperio insignificante que apenas apareció en portada. Este fue el reino que fue, no es, y sin embargo es, de Apocalipsis 17:8. El versículo 10, Apocalipsis 17 dice: y hay 7 reinos, 5 han caído en 1935 y uno está, y el otro aún no ha llegado. He estado proclamando y escribiendo desde 1935 que la última de las 7 eras del Sacro Imperio Romano Germánico llega en nuestra generación. Unos Estados Unidos de Europa, que combinan 10 naciones o grupos de naciones en Europa con una unión de Iglesia y Estado. Las naciones de Europa han estado esforzándose por reunirse. Desean una moneda común, una fuerza militar combinada única, un gobierno único. Han comenzado en el mercado común. Ahora están trabajando hacia una moneda común. Sin embargo, desde un punto de vista puramente político, han sido totalmente incapaces de unirse. Solo de una manera puede realizarse este resucitado Sacro Imperio Romano Germánico por los buenos oficios del Vaticano, uniendo de nuevo a la Iglesia y al Estado, con el Vaticano a caballón y gobernando. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Esta Europa unida aparece representada en la profecía de Daniel 2, la estupenda imagen onírica, como los 10 dedos de una imagen que representaba y predijo todo el dominio gentil y babilónico desde el imperio caldeo de Nabucodonosor, 605 a.C., hasta el reino de Dios, Daniel 2:44. Esta Europa unida intentará luchar y destruir al Cristo glorificado mientras Él regresa por el gobierno mundial, Apocalipsis 17, 13, 14. Esta nueva Europa unida será, militar y económicamente, tan fuerte e incluso más poderosa que Estados Unidos o la URSS. Será una tercera potencia mundial gigantesca, pero será extremadamente breve. Apocalipsis 17, 10 y 12. Ya sea que el hierro y la arcilla fangosa no son adhesivos y no se pegan. Daniel 2, 42, 43. Ahora, permítanme añadir algunos puntos pertinentes. Apocalipsis 13, 2 y 4 revela que Satanás otorgó a esta combinación religiosa política su poder, su asiento y su gran autoridad. Sin embargo, eso no implica que los millones de personas que habitan sean en sí mismos más malvados que el resto de la humanidad en este mundo, porque todo el mundo, todas las naciones, han sido engañadas por Satanás. Apocalipsis 12:9. Una persona engañada puede ser muy sincera, pensando que tiene razón. Los engañados, todos salvo los muy mínimos elegidos, son simplemente de mentalidad natural o carnal, y la mente natural del hombre es hostil contra Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo. Romanos 8:7.
y es engañosa por encima de todas las cosas y desesperadamente perversa. Jeremías 17:9. Eso nos describe a todos tal y como éramos antes de la conversión. Satanás ha sido el dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Cuando Dios sentenció al mundo, excepto a los muy pocos en comparación, que él llamaría a ser cortados de Dios, al mismo tiempo permitió que Satanás permaneciera. Había dos razones vitales para esto. Uno, el trono de la tierra en el que Dios colocó a Lucifer no debe ser abandonado. Aunque Lucifer fue descalificado y su nombre cambiado a Satanás, debe ocupar el trono hasta que su sucesor, Cristo, se haya calificado, lo cual hizo en el año 31 después de Cristo y sea inducido al cargo, como lo será en su segunda venida en supremo poder y gloria. Y dos, así como Jesús tuvo que calificar rechazando y venciendo a Satanás, todos esos, desde el justo Abel hasta ahora, también deben rechazar y vencer a Satanás para calificar para sentarse con Cristo en su trono cuando expulse a Satanás y él mismo se siente en ese trono en toda la tierra. El verdadero culpable de todos los males del mundo es Satanás, no el hombre engañado. Evangelistas de fama mundial han dicho que hay un supremo conflicto o batalla entre Cristo y Satanás. Creen que ahora es el único día de salvación, que Cristo está inmerso en una lucha suprema para que todos sean salvados, mientras Satanás lucha salvajemente para mantener a todos perdidos. Eso es un concepto completamente falso y erróneo. Quienes lo proclaman son ellos mismos engañados por Satanás. El único conflicto es entre esos pocos que Dios ha llamado y Satanás, no entre Cristo y Satanás. Es cierto que los llamados deben vencer a Satanás, igual que lo hizo Jesús, para calificar para sentarse en el trono de Cristo, un trono ahora ocupado por Satanás. Por lo tanto, nosotros, los llamados a la cara, nosotros que somos cristianos, no estamos compitiendo contra otras personas que nos persiguen, acusan y se vuelven hostiles contra nosotros. Estamos compitiendo contra espíritus malignos en los lugares altos, es decir, Satanás y sus demonios. Efesios 6:12. Es Satanás actuando en las personas. Efesios 2:2. Quien realmente nos antagoniza, acusa, intenta destruirnos. Pero Jesucristo ya ha conquistado y vencido a Satanás. El antiguo Lucifer fue perfecto en todos sus caminos desde el día de su creación hasta que se encontró la iniquidad en él. Ezequiel 28:15. Dios creó a Lucifer por Jesucristo. Efesios 3:9. Cristo es su creador. Satanás ha engañado a los evangelistas de este mundo para que pongan a Satanás en igualdad de condiciones en poder con Dios, su creador. Entiende esto de una vez por todas. Satanás no puede hacer nada salvo lo que Dios le permite. Fíjate en esto en el libro de Job. Había un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno y Satanás también vino entre ellos. Job 1:6. Satanás luchó contra uno de los llamados de Dios, Job. Satanás quería permiso de Dios para destruir todo lo que poseía Job. Y el Eterno le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solo sobre sí mismo no extiendas tu mano. Job 1:12. Satanás no puede hacer más de lo que Dios permite. No hay ninguna disputa entre Dios y Satanás. Pero el primer hombre, Adán, tomó la decisión de seguir el camino de Satanás. Dios entonces sentenció al hombre a estar por su cuenta separado de Dios. Dios ha permitido que Satanás influya y engañe a la humanidad, y Dios tenía un gran propósito al hacerlo. Este mundo no ha sido el mundo de Dios, ha sido el mundo del hombre, pero con un propósito. Dios ha permitido que Satanás tiente, engañe a la humanidad.
Ahora, en un mundo así permitido por Dios, un mundo engañado y separado de Él, considera la situación de la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia ha estado a caballón de los gobiernos de Europa durante la Edad Media y hasta 1814. Durante un tiempo después de 1814, los papas se habían exiliado virtualmente. Pero ahora, en este siglo XX, un cambio drástico ha ocurrido sobre toda la humanidad. La llamada nueva moralidad ha arrasado el mundo. Esto, más que nada, fue una revuelta contra el dictamen católico romano, generalmente aceptado en el mundo occidental, de que el sexo es en sí mismo pecaminoso, vergonzoso. Probablemente el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, inició esta ola de liberalismo hacia el sexo, pero condujo a un liberalismo en la moralidad en todas sus formas. La disciplina parental prácticamente desapareció. Las mujeres empezaron a aceptar empleos y a mantenerse por sí mismas. La vida familiar se estaba desmoronando. Los divorcios se disparaban. El crimen era cada vez más aterrador. La violencia se estaba generalizando. La película, seguida por la televisión tras la Segunda Guerra Mundial, llevó el sexo ilícito y la violencia a los salones familiares. Después de 1917, el comunismo se convirtió en un factor vital mundial, difundiendo su propaganda de ateísmo y rebeldía contra la autoridad previamente establecida. El ejército comunista podría estallar en la prominencia mundial, convirtiendo a la Unión Soviética junto con Estados Unidos en las dos principales potencias militares mundiales. El comunismo estaba logrando avances alarmantes en países sólidamente católicos como Italia, España, Portugal y Francia. El comunismo había tomado el control como países satélites de antiguos países católicos romanos como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, todas de Europa del Este. Mientras tanto, dentro de la Iglesia Católica, la moral se relajaba. Las familias recurrían a métodos anticonceptivos prohibidos por la Iglesia. El divorcio aumentaba. Cada vez más sacerdotes y monjas empezaron a exigir el derecho a casarse y de hecho muchos lo hicieron. Además, la Europa antes devastada por la guerra, ahora reconstruida y económicamente próspera, dependía de la fuerza militar estadounidense para protegerse de la intrusión comunista, ya que los comunistas estaban justo en sus fronteras. Las naciones europeas, especialmente las de la OTAN, perdían cada vez más la confianza en la capacidad de Estados Unidos para protegerlas del creciente poder de la Unión Soviética. Estados Unidos recibió palizas en las guerras de Corea y Vietnam del Sur. La propaganda comunista en Estados Unidos cambió el ánimo de Estados Unidos en contra de enviar soldados a luchar en guerras en países lejanos. Las naciones de Europa Occidental habían formado el mercado común, únicamente una unión económica. Pero había un miedo creciente a Rusia, una creciente duda sobre la protección estadounidense frente al poder militar comunista, un deseo creciente y desesperado entre los líderes europeos de unirse políticamente, de proporcionar su propia fuerza militar, lo que los convertiría en una tercera potencia militar gigantesca mundial, quizás más fuerte que Estados Unidos o la URSS. Y ahora, ¿dónde nos deja todo esto? El nuevo Papa es polaco y ha caminado por la cuerda floja durante años como cardenal romano en un estado satélite comunista. Conoce el peligro de la amenaza de una invasión militar soviética mejor que cualquier papa italiano. Conoce el deseo de Europa de reunirse política y militarmente. Conoce los problemas dentro de la Iglesia Católica, que están llegando a dividirse contra sí misma. Hubo una división acalorada entre conservadores y liberales en los cónclaves cardenales que eligieron a los dos últimos papas. Ahora, consideremos algunas cosas que no se han conocido ampliamente sobre la política interna católica romana. Aquí hay extractos de un artículo en el Los Angeles Times, escrito por Andrew Greenlee desde Roma.
El titular de la noticia: la reentrada del catolicismo en el mundo es ahora inevitable. La alianza medieval entre la Iglesia y el mundo fue prácticamente destruida en el siglo XIV y finalmente de nuevo a principios del siglo XIX. Sin embargo, antes de eso, la Iglesia Católica había sido la líder y guardiana del mundo europeo. Luego, Greeley enumeró 3 puntos cruciales. 1. El mundo había llegado a ver la democracia como un progreso humano, pero para la Iglesia era un ataque a la verdad cristiana y a los derechos eclesiásticos. 2. El ascenso de la ciencia y la erudición modernas. La Iglesia veía la ciencia como un ataque a la verdad religiosa y a los fundamentos de la religión. 3. Siempre había creído en la Iglesia que el Papa debía gobernar con poder absoluto, mientras el mundo empezaba a ver el poder papal como una reliquia de la Edad Oscura. Muchos altos cargos de la Iglesia seguían insistiendo en que la Iglesia debía reincorporarse al mundo. En el Concilio Vaticano II se decidió que había llegado el momento de tratar abiertamente con el mundo moderno. Tras la muerte de Pablo VI, como resultado de su administración, con la elección de Juan Pablo I, quedó claro que la Iglesia y el mundo estaban de nuevo en diálogo, un punto de inflexión histórico tras siglos. El Papa Pablo había encontrado su equilibrio de poder en una mini curia, creada por el enérgico secretario de Estado del Vaticano, prácticamente primer ministro, el cardenal Giovanni Benelli. Tengo entendido que el cardenal Benelli fue asignado por Pablo VI para trabajar en los planes para la resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico y gobernar Europa. Ahora, junta todos estos hechos. La Iglesia Católica está en problemas, a punto de dividirse desde dentro. Deben saber que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Las naciones de Europa quieren unirse política y militarmente. ¿Cómo resolvió la Iglesia Católica sus problemas internos mientras gobernaba Suprema? Por la fuerza física del gobierno civil, sobre el que gobiernan los papas. Puede que no suene bonito a estas alturas, pero cito la profecía de Apocalipsis 17. El tiempo profetizado es ahora y el futuro inmediato, aunque esta profecía también registra parte del pasado. Y llegó uno de los 7 ángeles que tenía los 7 frascos, las 7 últimas plagas que deben golpear en el tiempo de la segunda venida de Cristo, y habló conmigo, diciéndome: ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación. Las aguas donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Así que me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer, Iglesia, sentada sobre una bestia de color escarlata, gobierno civil, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 1, 2, 15, 3. Esta profecía continúa y está relacionada con Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Las 7 cabezas simbolizan las 7 dinastías o picos históricos del Sacro Imperio Romano Germánico. Los 10 cuernos son 10 reyes o naciones que conforman este imperio en el momento de su 7ª etapa. Continúa la profecía. Y la mujer estaba vestida de púrpura, color símbolo de la realeza, y color escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de abominaciones y la suciedad de su fornicación. Y en su frente llevaba un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi en visión, me maravillé con gran admiración. Apocalipsis 17 del 4 al 6. El nombre podría traducirse como la religión misteriosa babilónica, habiendo crecido en grande, gobernando muchas naciones que hablaban diferentes idiomas. Esta profecía, escrita en los años 90 después de Cristo, se ha convertido en historia. Esta religión de misterios babilónicos se hizo grande y gobernó las naciones de Europa en el Sacro Imperio Romano Germánico
gobernando por la fuerza física de los gobiernos civiles estatales, provocando el martirio de santos que no aceptaban sus doctrinas y su gobierno, pero eran leales a Cristo. La época de los acontecimientos de esta profecía es aproximadamente 1935. La profecía continúa diciendo que este Sacro Imperio Romano Germánico era, pero no es, aproximadamente en 1935, y sin embargo es. Fue hacia 1935 cuando Mussolini presumió del renacimiento del Imperio Romano, un renacimiento tan insignificante que, según recuerdo, ni siquiera apareció en portada en la mayoría de los periódicos estadounidenses. En ese momento no era y sin embargo es. Verso 8. La profecía continúa explicando que las 7 cabezas son 7 montañas o picos del reino, sobre los que se sentaba la iglesia. En el momento de la profecía, aproximadamente en 1935, este Sacro Imperio Romano Germánico se encontraba en el pozo sin fondo, una condición de prácticamente inexistente, del que debía ascender en un último séptimo pico y causar asombro en el mundo. Versículo 8. Y cuando finalmente resucite en esta séptima fase, esta unión romana de Iglesia y Estado continuará solo por un tiempo muy corto. En Daniel 2 aparece como los 10 dedos, una mezcla de hierro y arcilla que no se adhiere entre sí. Se convertirá en un reino militar, Apocalipsis 17, 13-14, y realmente luchará contra Cristo en su segunda venida. Pero los 10 reyes que entreguen su poder al rey principal, simbolizado como la bestia, odiarán a la iglesia y pondrán fin a su existencia. Versículos 16 y 17. Esto demuestra, 1, que los medios que la iglesia ha utilizado para ordenar a la gente y para que profesen su religión ha sido el poder físico del ejército y la policía del Estado. ¿Volverá a recurrir a este medio? Y 2, esta próxima resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico durará muy poco tiempo y terminará con la segunda venida de Cristo para gobernar la tierra. Por lo tanto, cuando esta unión ocurra en Europa, podemos saber que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, otras profecías como Mateo 24, 21-22, Daniel 12:1 y Jeremías 37 muestran que habrá la gran tribulación, el tiempo más terrible de problemas en la historia de toda la tierra, provocada por esta resurrección romana, que durará 3 años y medio, o menos. Entonces hordas comunistas con un ejército de 200 millones destruirán permanentemente la Europa católica romana. Sin embargo, ciertas divisiones del ejército europeo lucharán en el Armagedón cuando Cristo venga. El nuevo Papa Juan Pablo II iniciará esta resurrección que sacude el mundo del Sacro Imperio Romano Germánico. La Iglesia Católica está en peligro de destrucción desde dentro, a menos que encuentre la manera de restaurar la armonía y la unidad en sus prácticas y enseñanzas tradicionales. Juan Pablo II tiene 58 años. Se dice que podría reinar antes de su muerte durante quizá los siguientes 30 años. Pero con las incursiones comunistas, la desconfianza europea hacia la protección militar estadounidense y su deseo de unión política y los problemas dentro de la Iglesia Católica, parece que Juan Pablo II actuará. El cardenal Benelli ha preparado el camino. Franz Josef Strauss de Alemania, el hombre fuerte de Europa, tiene un plan para tal unión, al igual que el príncipe Otto de Habsburgo, Austria. El artículo de Jean H. Ockberg en La Pura Verdad de noviembre de 1978, cómo la crisis del dólar está forjando una Europa unida, añade otro factor vital, el declive del dólar estadounidense a las fuerzas que convergen en un curso de colisión. Y el US News and World Report del 30 de octubre añade que el actual Juan Pablo II fue elegido papa por su inusual dominio de habilidades en el manejo de asuntos de Estado, añadiendo que abordará los problemas con firmeza
es capaz de sorprender y adoptará posturas enérgicas. De verdad, vivimos en los últimos días, cuando fuerzas poderosas realmente convergen en curso de colisión. La profecía de Jesús en Mateo 24 muestra al mundo entero siendo engañado por una religión falsa que se proclama cristiana, diciendo que Jesús es Cristo, pero engañando a muchos en el mundo. Luego, versículo 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de esta era. Después del comienzo de la proclamación mundial del evangelio del reino, vendrá la gran tribulación, más terrible que cualquier otro tiempo de dificultad. La intervención sobrenatural de Cristo truncará esa tribulación. Versículos 21 y 22. Pero, ¿dónde se sentirá más la gran tribulación? ¿Golpeando con más fuerza? La profecía de Jeremías 30 dice que será la época de los problemas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Es hora de que los que están en América y en las naciones británicas tomen precaución. He advertido precisamente de esto durante 44 años. Durante años he dicho poco o nada sobre la marca de la bestia de Apocalipsis 13:17, aunque hace 30 o 44 años hablé y escribí mucho sobre esa y otras profecías que ocurrirían más o menos en la misma época, pero parecía como si Dios estuviera frenando sobrenaturalmente la marcha de los acontecimientos profetizados. En Apocalipsis 7, la secuencia temporal de las profecías había llegado a la fase del día del Señor, cuando había señales aterradoras en el sol, la luna y las estrellas, tiempo de las 7 plagas de trompetas. Luego, en Apocalipsis 7:1, 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra sostenían los vientos para que no soltaran las plagas de trompeta, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Versículo 3. Esto demuestra que cuando hay una razón, Dios retendrá los eventos profetizados durante un tiempo. Me he preguntado si no estaría retrasando los acontecimientos mundiales hasta que hayamos completado la gran comisión. Por otro lado, Dios puede de repente acelerar las cosas. Va a acortar la gran tribulación. De nuevo, Él terminará la obra y la cortará en justicia, porque el Señor hará una obra breve sobre la tierra. Romanos 9:28. Pero puede que ahora estemos muy cerca de un final repentino y colapso de las cosas en este mundo. Ahora mismo, en la medida en que Dios permita que los acontecimientos mundiales sigan su propio curso, mucho depende de lo que decidan hacer el Papa Juan Pablo II y la Curia romana, y pueden estar presionados por los líderes gubernamentales en Europa. El tiempo es corto.